Inició a trabajar con la bacteria Pseudomonas aeruginosa en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, donde ha colaborado en proyectos de producción de rhamnolípidos y actualmente desarrollando estudios sobre el sistema sensor de quórum de esta bacteria. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM, además de participar en la organización e impartición de cursos de verano como parte del programa de Clubes de Ciencia México 2018 y 2019. Le damos un fuerte aplauso al maestro César Martínez. Gracias. Bueno, pues ¿sí me escuchan? Bueno, no sé si hablo así, ¿también me escuchan? ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Como ya vieron el título, pues vamos a hablar de los sistemas sensores de quórum o quórum sensing, que justo se tratan, es una forma muy peculiar de comunicación de las bacterias. No sé si hayan visto algunas formas de comunicación que tienen las bacterias, ¿no? Y también de enterarse de lo que está pasando en su medio, ¿no? Porque pues ellas no tienen los sentidos como nosotros tenemos, ¿no? Ellas tienen otras formas de enterarse de lo que está pasando a su alrededor. Y bueno, como tal, los sistemas de quórum o el quórum sensing son sistemas que la bacteria va a tener para darse cuenta de cuántas bacterias de ella misma hay alrededor de ella. O sea, eso es censar el quórum, saber si ya está en una densidad poblacional alta. ¿Y de qué le sirve saber que si está en una densidad poblacional alta? Bueno, porque se va a comportar diferente, va a activar otros genes. Entonces, la manera en que se da cuenta de que hay más población alrededor de ella y toma esa decisión y activa otro fenotipo al activar otros genes, esto es crucial para su forma de vida, ¿ok? Entonces, hay varias bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, que tienen sistemas de quórum, de censar el quórum, pero, y funciona de manera muy sencilla. Si podemos ver en la imagen, pues hay dos escenarios. Uno donde las bacterias hay poca densidad celular, y las bacterias siempre están secretando una molécula que le llamamos autoinductor o molécula señal. Esta molécula es la clave, porque al estar siendo secretada todo el tiempo, es un reflejo, ¿ok? Entonces, es un reflejo de la densidad poblacional. Entonces, cuando aumenta la densidad poblacional, también aumenta la concentración de estas células, de estas moléculas señal. ¿Y qué va a pasar con esas moléculas señal? Bueno, van a entrar, en el caso de gram negativas, como pseudomonas, van a ingresar a la bacteria nuevamente, y esta molécula señal amarillita va a interaccionar con una proteína reguladora. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de proteínas reguladoras en sus clases. Muchas de ellas se pegan directamente al ADN y así van a facilitar que ciertos genes se transcriban o no se transcriban, ¿ok? Entonces, desde aquí empieza, pues, qué genes yo voy a transcribir y traducir y qué genes no, ¿va? Entonces, esto va a dar finalmente, pues, un cambio en el fenotipo. Entonces, una vez, esta proteína reguladora no está activa hasta que llega la molécula señal. Entonces, hasta que hay suficiente quórum y se volvió a meter esa molécula señal, entonces ya se hace esta conformación activa, que es la que directamente se va a pegar en el ADN del gen blanco. Tiene ciertos genes blancos que son específicos para activar la respuesta y activar el fenotipo, que va a ser característico de cuando ella está en alta densidad poblacional. Entonces, pues ustedes ya habrán visto un poco de biología molecular y de cómo funciona, ¿no? Entonces, si la proteína reguladora interacciona con el ADN de los genes blancos, muchos de estos los va a activar, logrando que se genere el RNA mensajero y luego la proteína, y pues las proteínas son la clave del fenotipo que va a expresar, ¿ok? Sabemos que hay proteínas que son pues la mayoría que van a dar fenotipos diferentes, pues son enzimas, ¿no? Que van a realizar ciertas reacciones que antes no estaba realizando, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué tipo de respuestas encontramos con mecanismos de quórum sensing? Pues van a ser comportamientos colectivos que a la bacteria no le convenga estar produciendo cuando está sola, porque no van a tener gran significado, como es el caso de la bioluminiscencia. Por ejemplo, una bacteria que es capaz de ser bioluminiscente no va a estar gastando recursos en hacer luminiscencia cuando está en poca densidad, porque no se va a ver, ¿ok? No va a tener un efecto biológico esa poquita luminiscencia que está generando. Entonces, mejor se ahorra eso, y hasta que sabe que está en alta densidad poblacional, ahora sí prende esos genes, ¿va?
Entonces es una manera de ahorrar y de no estar gastando recursos cuando no van a servir. Entonces la bioluminiscencia es el caso principal en el que se descubrió el quorum sensing, de ahorita vamos a hablar un poquito más, y son bacterias que viven adentro de un calamar, y a este calamar le dan la bioluminiscencia, y entonces ahí hay una relación simbiótica, ¿ok? Ahorita vamos a explorar un poquito más ese ejemplo, porque es el primero donde se describió el quorum sensing. También muchas bacterias producen antibióticos cuando se encuentran en altas densidades poblacionales y no antes, ¿ok? Y ya vimos, bueno, los que estuvieron en la charla anterior, pues los antibióticos pueden servir como para mediar un poquito la población y establecer límites y a veces para crecer más ellos y de no dejar crecer a tanto otros, también para una manera de señalizarse, ¿no? También han escuchado de la biopelícula o del biofilm, que también es un comportamiento que activan las bacterias cuando están en alta densidad poblacional y es simplemente como un campo de fuerza, ¿ok? Todas las bacterias se empiezan a agregar y generan como un moco de carbohidratos y proteínas y entonces ahí les ayuda a quedarse, a establecerse, pero también les digo que es como un campo de fuerza porque generan como pues una barrera y que eso las hace más resistentes a todos, ¿no? Hasta a la respuesta inmune porque es como ocultarse, pero también a los antibióticos porque los antibióticos ahora tienen que pasar por esa barrera, ¿ok? Entonces todo este tipo no todas las bacterias que hacen quorum sensing activan todos este tipo de fenotipos, pero son algunos ejemplos, ¿no? También producción de factores de virulencia, todas las proteínas que van a funcionar para generar toxinas o para generar lo que se denomina factores de virulencia, que es lo que va a atacar, en el caso de las bacterias patógenas, a su blanco, a su hospedero. También a veces no los van a estar expresando, sino hasta que saben que están en alta densidad poblacional, ¿ok? Es como un ejército que no va a atacar si nada más están 3 soldados, ¿ok? Se va a esperar a que estén muchos para poder atacar porque si no, no sirve de nada. Es un ejemplo. Y Pseudomonas hace esto, ¿no? Entonces ahorita que hablemos de Pseudomonas, pues lo que activa con el quórum es ser virulenta, ¿va? Entonces, nada más para explicarles un poquito, cuando se describió por primera vez el quorum sensing, fue en esta bacteria que ahorita se denomina Alivibrio fischeri, pero también la pueden encontrar como Vibrio fischeri, o fischeri, no sé cómo. Es un bacilo gram negativo, y les digo, es la bacteria en la que se descubrió el quorum sensing, es capaz de hacer bioluminiscencia solo en altas cantidades poblacionales, y aquí está, bueno, el calamar hawaiano, que es específicamente el que es su simbionte, ¿ok? Bueno, los dos. En este caso, la bacteria han evolucionado tan conjuntamente que, a ver, vamos a ver aquí, tiene un órgano de luz específico. Entonces, este órgano de luz que está aquí, va a generar ciertos compuestos entre los dos y se van a atraer de cierta manera. Y aparte, pues el calamar va a ir, beneficiando que entre nada más al Vibrio fischeri, pero no entren otras bacterias, a estos órganos de luz, ¿ok? Entonces, ha evolucionado tanto que específicamente tiene un órgano para eso y solo viven ahí al Vibrio fischeri. Entonces, al Vibrio fischeri pues va a entrar y va a encontrar condiciones adecuadas para reproducirse y de reproducirse tan rápido que pues va a generar una respuesta de quórum, que en este caso pues va a cambiar de ser no bioluminiscente a ahora ser bioluminiscente, ¿no? Entonces, esta bacteria, y ustedes dirán, bueno, pues ¿de qué le sirve al calamar ser bioluminiscente? Bueno, le sirve porque es un depredador nocturno y lo que hace es al generar una luz, si se fijan ahí en el esquema, pues él no tiene sombra, porque está generando una luz y todos los otros animales sí tienen sombra. Entonces así pasa desapercibido y entonces es más fácil que no se lo coman, ¿va? Y pues las bacterias que obtienen, pues un lugar ideal para vivir. ¿Qué más? Bueno, y simplemente es lo mismo que les expliqué al principio. Hay una enzima que produce esta molécula señal. La molécula señal se secreta cuando hay muchas bacterias, también va a haber muchas de esta molécula señal, interacciona con la proteína reguladora y juntos van a prender todos los genes necesarios para generar luz. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos claros? Perfecto. Y entonces, este es el ejemplo, el de Vibrio fischeri o Alivibrio fischeri es el ejemplo
clásico, pero yo trabajo con Pseudomonas aeruginosa, que también es un gram negativo, entonces tiene, sus sistemas de quórum son muy parecidos. Y la importancia de trabajar con Pseudomonas es que es un patógeno oportunista, ¿ok? Nosotros las encontramos en todos lados, ustedes la pueden aislar del suelo, de sus manos, del piso, del agua, de todos lados, pero no es patógena para nosotros porque no estamos inmunocomprometidos, ¿ok? Pero en los hospitales es muy fácil que se vuelva un patógeno y además es muy difícil de controlar porque, pues ya sabemos, ya hablamos de los antibióticos, es altamente resistente, pero también intrínsecamente, o sea, de manera general ella tiene muchas bombas de las que mencionaron hace rato, que en cuanto entran los antibióticos ella los saca, ¿no? O sea, no necesitó que le pasaran un plásmido con información para degradar los antibióticos, sino que de manera intrínseca estas cepas, estas especies ya tienen cierta tolerancia a antibióticos, ¿va? Entonces, pues ya gente inmunocomprometida está en un hospital, llega por otra cosa, se infecta por Pseudomonas y es muy difícil pues curarlos de esa infección, ¿ok? Entonces hay mucha gente que muere por esa infección aunque haya entrado por otra cosa. Y bueno, ustedes la pueden ver, bueno, en este dibujo en 3D, pues que tiene un flagelo y en el laboratorio de procariontes lo podemos ver así, en una tinción de Gram, ¿no? ¿Y cómo detectan un cultivo de Pseudomonas? Clásico, porque es verde. Secreta un pigmento que se llama piocianina. Y bueno, ahí se ven diferentes tonos de verde, pero entre ellos la piocianina es el más importante. Y también en la literatura, los que han olido o trabajado con Pseudomonas tienen un olor muy característico en realidad. En la literatura lo mencionan como olor a uva, pero a mí no me huele a uva, me huele más como a tortillas. Así que cuando ustedes estén con unas Pseudomonas, vean y ya ustedes me dicen a qué les dio el olor, ¿va? Pero sí huele como a tortillas de maíz. Algunas tortillas de maíz. Ok, entonces bueno, es clásico cuando vean verde. De hecho hay infecciones que se ven verdes. Por ejemplo, en los pacientes quemados que salen al hospital les generan una infección con Pseudomonas. A veces se llega hasta ver verde la infección, ¿ok? Y bueno, ya entrando un poquito en tema, Pseudomonas entonces tiene 3 sistemas de quórum, ¿va? Entonces, ¿qué eran los 2 elementos que tiene que tener cada sistema? Pues una proteína que la va a estar esperando adentro en el citoplasma y el autoinductor que va a estar afuera y luego entra, ¿va? Estos 2 son los elementos pues, básicos del sistema de quórum de estas bacterias. Entonces, hay un sistema, el primer sistema en ser descrito se llama sistema LAS y tiene pues su proteína reguladora que se llama LAS-R y el autoinductor que le vamos a decir C12 porque tiene 12 carbonos, ¿va? Y entonces estos 2 elementos cuando están en conjunto van a activar ciertos genes, ¿no? Ya vimos ese mecanismo de acción. ¿Qué activa el sistema LAS? Uno de los ejemplos de factores de virulencia es la elastasa, que es una enzima que degrada fibras elásticas, entonces si está degradando ahí en un tejido, pues le va a ayudar a invadir, ¿no? A colonizar. Y también inactiva algunos elementos de la respuesta inmune, entonces también pues va a ayudar a que si la respuesta inmune quiere empezar ahí a limitarla, pues también ella se defiende de eso, ¿va? Entonces, bueno, como vimos, el primer sistema pues ayuda a regular ciertos factores de virulencia, ya les di el ejemplo de la elastasa. El segundo sistema, otra vez la misma receta, una proteína reguladora y un autoinductor, son diferentes, son específicos para cada sistema. Y en este caso, este sistema les pongo el diablito porque pues son factores de virulencia, ¿ok? Cuando vean el diablito, son factores de virulencia, entonces serían como malos, ¿no? La piocianina, que es lo que le da el color verde, también es un metabolito que produce estrés oxidativo en donde esté, ¿no? Entonces, pues el estrés oxidativo incluso pues mata a otras bacterias, pero también hace daño a las células, ¿no? A las células de un hospedero que podría ser en este caso el humano. También los rapnolípidos son glicolípidos que funcionan como tensoactivos o biosurfactantes. De manera general los rapnolípidos se usan como en los jabones y todo eso para disolver lípidos, pero Pseudomonas también produce rapnolípidos, entonces por eso también tienen un uso industrial, pero también son considerados un factor de virulencia porque le ayuda a la motilidad. De cierta manera, entre más producción de rapnolípidos se ha visto que pues, se puede expandir más la bacteria. Simplemente en las cajas de Petri lo pueden ver. Y también se propone que
a altas concentraciones también puede solubilizar las membranas, ¿no? Si sabemos que los rhamnolípidos solubilizan grasa, entonces también podría solubilizar a las membranas, ¿va? Y hay otro sistema, el sistema PQS, también una proteína reguladora que se llama PQSR y su autoinductor. Este sistema es el más nuevamente descrito, hay muchas incógnitas sobre este sistema, pero se ha visto que también está asociado con piocianina, aunque se propone que en realidad ayuda a la piocianina porque ayuda al sistema RHL, y entonces a través de esto pues también ayuda a la piocianina. Lo que sí es que el sistema LAS prende a los otros dos sistemas, como pueden ver en las flechitas. Entonces se ha propuesto por mucho tiempo que el sistema LAS pues es como es el capitán, ¿no? El sistema líder de los tres sistemas de pseudomonas, y entonces pues muchos de los esfuerzos que se buscan por muchos años era bloquear el sistema LAS y entonces pues ya a lo mejor apagábamos toda la respuesta, ¿no? Y bueno, esto es un poquito de los resultados que obtuve en la maestría, que están publicados en ese artículo, pero nada más voy a mostrar algunos resultados. Y justamente, pues, la primera pregunta fue evaluar qué efecto iba a tener que nosotros bloqueáramos los dos sistemas principales, el sistema LAS y el sistema RHL, qué efecto iba a tener al final en virulencia, ¿ok? Entonces, si sabemos que estos sistemas controlan a los fenotipos, los factores de virulencia, entonces, ¿qué tanto era buena estrategia? Pues decir, bloqueo el sistema de quórum y entonces ya no es virulenta, ¿va? Entonces lo hicimos con mutantes. Construimos mutantes que es una mutante deleteria, es decir, que le quitamos todo el gen, ¿va? Entonces ya no tiene el gen, le quitamos el gen LAS-R, que es de la proteína reguladora del primer sistema, y en el otro le quitamos la proteína reguladora del sistema RHL, que sería la proteína RHLR, ¿va? Entonces de esta manera vamos a ver, cuando no están estas proteínas, qué tan eficiente es ahora para ser virulenta, ¿va? Ok. Entonces justo es esto, ¿no? Si ya quito el ADN que codifica para la proteína reguladora, no hay proteína reguladora, no hay esta interacción, porque aunque esté la molécula de señal, pues no se va a poder pegar la molécula de señal. Entonces la pregunta es, ¿entonces va a haber factores de virulencia o no va a haber? ¿Va? ¿Me siguen? Sí. Bueno, en el laboratorio generamos mutantes con un sistema de recombinación. Entonces si aquí tenemos el cromosoma de la bacteria, y bueno, aquí está pues todo, ¿no? Es muchísimo, pero si nos acercamos nada más al gen de interés, y sabemos que siempre están flanqueados por más secuencias, ¿no? No está solito ahí. Entonces lo que hacemos es copiar las secuencias de a los lados de este gen y las ponemos en un vector con un gen de resistencia a antibiótico. Y entonces lo que va a pasar es que cuando estén en contacto en la misma célula, va a ocurrir recombinación y va a haber este intercambio, de manera que en el cromosoma ahora ya no está el gen de interés, ahora quedó un gen de resistencia, y en el vector quedó el gen de interés, pero este vector se elimina porque es un vector suicida que no se puede replicar. Entonces, a fin de cuentas, generaste una bacteria que ya no tiene ese gen que le querías quitar, ¿va? Es una manera de generar mutantes. Entonces, volvemos con la pregunta. Entonces, ¿qué tanto va a afectar a la producción de factores de virulencia la completa ausencia de estas proteínas reguladoras de los dos sistemas principales? Entonces, ¿se acuerdan de la elastasa, que era una enzima que degrada fibras, ¿no? Que está regulada por el sistema LAS? Entonces, como podemos ver, bueno, aquí está la cepa silvestre. ¿Qué cepa silvestre? Es la cepa que no le he mutado nada, la parental, ¿ok? Entonces este es lo máximo que alcanza de actividad elastolítica, ¿va? Entonces, como podemos ver, la mutante LAS-R sí baja su actividad elastolítica. Entonces estamos viendo que si le quitas el sistema LAS, sí va a afectar a la elastina, ¿no? Pero si ven, no se abatió, no es cero, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya queda algo. Luego, esta es una cepa donde es la mutante LAS, pero le volvimos a poner LAS. Siempre, generalmente se hace eso. Cuando tú quitas un gen y ves un fenotipo, le vuelves a poner ese gen en un plásmido o algo para que se restaure ese fenotipo y tú puedas decir, lo que pasó sí se debe a eso. Porque ¿qué pasaría si yo después le pongo el gen que quité y sigue siendo el fenotipo de que no produce casi elastasa? Entonces, pues no es por eso, algo le hiciste raro a tu cepa, ¿va? Es una forma de tener claro que lo que quitaste era lo que le faltaba, porque se lo vuelves a poner y le vuelve a complementar, ¿va? Después quité RHL, la proteína del otro sistema, la proteína de RHLR del otro sistema RHL, y también baja. Y si quitas los dos, pues ya ahora sí se va a cero, ¿no?
Entonces ahorita, hasta este momento podíamos ver que no es suficiente quitar nada más a las, aunque controle a los otros, sino que en todo caso, pues mejor quitas a los dos en el caso de las tasas, ¿no? También medí la piocianina y, bueno, nomás aquí para que vean, cuando lo extraes se ve el pigmento muy azul, ¿no? O sea, sí se ve, lo extraes y lo concentras de manera que sí se ve bastante azul y lo mides, ¿no? Y entonces podemos ver otra vez, ¿no? La cepa silvestre, pues llega hasta 4, bueno, a punto 4, pero la mutante en LAS baja un poco, pero no se abate, y la mutante en RHL sí se abate, ¿no? Entonces ahora estamos viendo, y la doble pues también. Entonces estamos viendo que en este caso ya habíamos visto que el sistema RHL es el que controlaba la piocianina, ¿cierto? Entonces, bueno, tiene sentido que si lo quitas, pues no haya, pero con la elastasa no pasó, ¿verdad? Con la elastasa estuvo más... tuvimos que quitar los dos para que ya no hubiera, y aquí basta con que quites para que ya no haya. Entonces, de cierta manera, la elastasa está regulada pues más finamente por los dos sistemas. Los rhamnolípidos de los que les hablaba, que sirven como para el jabón, los biosurfactantes, esos también los medimos, y bueno, estos son los controles. Podemos tener dos tipos de rhamnolípidos, el mono y el di, es decir, que tiene una rhamnosa o dos rhamnosas. Y bueno, esto es lo máximo que produce la cepa silvestre. Cuando le quitas las, sí produce, pero muy poquito. Cuando quitas RHL, se abaten, y cuando le quitas los dos, se abaten, ¿va? Ya no vemos producción. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahorita? Que pues sí, si quitas las, sí afectas un poco la producción, pero yo creo que ha sido hasta este momento mejor quitar los dos, ¿no? Para quitar ya toda la producción de las tres cosas que vimos, ¿va? Ahora lo tuvimos que evaluar en ratón, ¿no? Porque todo esto es in vitro, lo estamos viendo en mediciones que tú haces pues en Matran, crecen y luego extraes, pero todo es in vitro, ¿no? Ahora, ¿qué significado tiene esto ya en una infección real? Pues es el siguiente paso, ¿no? Y como podemos ver, bueno, este fue un modelo de absceso donde se inyectan un poco de bacterias, y absceso pues se genera como una inflamación, y como podemos ver, esta es la máxima, ¿no? La cepa silvestre, y en realidad bajó muy poco en las dos mutantes, y en la mutante que no tiene los dos sí bajó un poco más, pero no llegó a cero, ¿ok? No fue completamente inofensiva. Y en el caso de dermonecrosis, que sería como pues, la destrucción del tejido, también sí bajó en la mutante en LAS, y aquí sí logró que no es detectada en la doble, ¿no? Entonces, hasta este momento, con estos resultados pudimos concluir que cuando el sistema LAS no está activo, que sería el sistema de arriba, sí bajaron un poquito las otras dos, las tres cosas bajaron, ¿no? Siempre. Pero fue necesario quitar los dos sistemas para que se abolieran los tres factores de virulencia que medimos, y también para que se lograra que no hubiera dermonecrosis, ¿va? Entonces logramos tener una cepa atenuada, pero no se volvió completamente avirulenta, ¿va? Eso también es importante, ¿no? Porque tenemos que saber pues qué tanto es bueno como para que ya la libre un paciente o la libre un ratón, ¿no? Y bueno, entonces aquí pues reafirmamos un poco este esquema, que el sistema LAS sí afecta a los otros dos, pero sin embargo no es como de que si quitas el sistema LAS ya no se prenden los otros, porque sí vimos que sí había un poquito de factores de virulencia todavía cuando quitamos LAS, ¿va? ¿Todos me siguen hasta ahora? Y finalmente este es otro proyectito en el que estoy trabajando ahorita, que apenas va empezando, y que volvimos a trabajar con la regulación de los tres sistemas de quórum que ya conocimos, que ya les presenté, pero ahora los estoy estudiando en condiciones de bajo fosfato. Y ustedes dirán, pues ¿por qué en bajo fosfato? Es una manera de tratar de entender un poquito más qué puede estar pasando cuando la bacteria está en el cuerpo de una persona en una infección. Porque sabemos que el fosfato es muy importante, ¿no? Sabemos que está formando parte de biomoléculas, y en el cuerpo del hospedero, en realidad siempre hay muy poco fosfato libre para que la bacteria lo pueda comer, ¿ok? Entonces es un estrés que la bacteria va a estar enfrentando todo el tiempo, ¿no? Entonces una manera, hacer ensayos en medio con bajo fosfato es una manera de entender tal vez cómo está funcionando el quórum sensing en una condición que puede ser más parecida a lo que está pasando en la infección, ¿va? ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué es la importancia de tratar de entender? Sí, ¿no? Siempre estudiamos las cosas a lo mejor en medios ricos, en medios de laboratorio, donde todo está consentido, pero ya después cuando entiendes algo, tienes que intentar
entenderlo ahora un poquito a la realidad, ¿va? Adaptarlo lo más que se pueda. El laboratorio nunca va a ser como pues, el cuerpo, ¿no? Pero tienes que tratar de entender un poquito más. Aparte también había antecedentes que decían que en bajo fosfato se volvía más agresiva y tenía más factores de virulencia, entonces esto lo hacía todavía más interesante de estudiar, porque si así es como se estaba comportando dentro del cuerpo, entonces más vale entender qué está pasando, ¿no? Y entonces medimos el fenotipo. Ahora nada más pongo piocianina y rhamnolípidos de la cepa silvestre, no, sin mutarle nada todavía, en alto y en bajo fosfato. ¿Qué vemos? Que en bajo fosfato produce muchísima más piocianina y también más rhamnolípidos. Ven las manchas más grandes, ¿ok? Entonces sí es un medio en donde está estresada y en donde el quorum sensing está tal vez siendo más activado, pero no porque haya más densidad celular, sino por un estrés extra, ¿va? Entonces también es una manera de interconectar cosas, ¿no? Una cosa es, ok, sensea la población, pero también tengo que estar siempre atento pues, de mi medio y también integrar todas las señales que está recibiendo la bacteria, porque no nada más está recibiendo una a la vez, ¿va? Entonces justo era, pues, la pregunta es, pues, ¿qué sistemas están haciendo, qué sistemas están encargando de que esto suceda, ¿ok? Y entonces esto se midió en un medio alto fosfato, que sería muy parecido a los experimentos anteriores, donde no estaba en estrés, y aquí vemos que justamente le quitas LAS, le quitas RHL, le quitas PQSR, en todas afecta la piocianina bastante, ¿va? Solo la cepa silvestre pues produce y todas las demás no. Entonces aquí se cumple, en este medio con alto fosfato, en donde está relajada, se cumple muy bien la jerarquía que ya está explicada, que ya está en los libros, en donde el sistema LAS, si no está, aquí ya lo quitamos, pues ya no prende acá, no prende acá, entonces no se prende piocianina, ¿va? Si le quitas RHL igual, si le quitas PQS pues igual, o sea, en este medio es muy fácil perturbar al quorum sensing. Entonces por eso que en los primeros estudios pues se veía muy prometedor esto, ¿no? Decir, bueno, con que le quiten las, ya no hay piocianina, ya las llevamos las de ganar. Pero entonces, los datos que yo obtuve en un medio con bajo fosfato es diferente. Se pueden dar cuenta, la cepa silvestre produce piocianina, pero también la cepa que no tiene las. Entonces tú le quitas el sistema LAS, aquí le afectaba bastante, aquí ya no le afecta nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con el quorum sensing en este medio? ¿Ok? ¿Qué está pasando? Esto será lo que pasa en el medio, bueno, cuando está en el cuerpo. Entonces es muy interesante porque si tú estás generando estrategias que están diciendo hay que bloquear el sistema LAS, porque sí funciona, yo ya vi que sí funciona, pero te estás basando en esto, y luego ves esto, pues entonces tienes que replantear tus estrategias, ¿va? Justo mucho de lo que se estudia en Pseudomonas pues es entender las cosas que controlan la virulencia, porque pues estamos justo en esa batalla de, ok, si no hay antibióticos, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Va? Ok, entonces bueno, aquí nos dimos cuenta de algo muy interesante, que pues el sistema LAS, donde antes era el sistema jefe, el sistema rey que controlaba a los demás, pues existen condiciones y no muy alejadas a la realidad, en donde el sistema LAS pues le da igual si no lo tiene, ¿va? Para piocianina. En este caso voy a mostrar puros datos de piocianina. Entonces, pues justo te genera esta pregunta, ¿no? Entonces el sistema LAS se vuelve completamente irrelevante en medio con bajo fosfato. Y para esto para comprobar un poquito esto, hicimos una fusión transcripcional. ¿Qué es fusión transcripcional? Simplemente, pues conocemos la transcripción, ¿no? Es el paso del ADN que está ahí, y cómo ese ADN lo convierto en un mensajero, porque son los genes que estoy expresando, ¿no? No es lo mismo yo tener el código, pero no expresarlo, ¿va? Por eso es diferente, pues, lo que tú tienes en tu genoma y lo que estás expresando en este momento. Entonces la pregunta era, pues, ¿qué tanto se está expresando la proteína LAS en este medio y en comparación con un medio donde está feliz? Y entonces, ¿cómo se hace? Simplemente lo que haces es hacer una fusión de... Aquí está el gen que nos interesa y tiene una región reguladora. Tú recortas y pegas la región reguladora del gen que te interesa, pero ahora le pones un gen reportero. ¿Qué es un gen reportero? Un gen que puedes ver o que puedes medir, un gen que haga luz, un gen que haga una reacción enzima, que sea una enzima que te haga una reacción que te dé un color o algo, ¿va? Entonces, de esta manera tú tienes ahí una fusión, porque yo no puedo medir el gen LAS-R solito, ¿va? Porque no hace algo que yo pueda medir directamente. Entonces, haces este tipo de estrategias en donde fusionas de lo que te interesa, pero con un gen chismoso, un gen reportero, un gen que se puede ver, ¿va? Entonces lo pones en un plásmido y lo metes a la bacteria y entonces se va a estar expresando este mensajero, que es una fusión
de la parte reguladora que viene del original, pero con el gen chismoso, ¿va? Y entonces esta proteína reportera sí la puedes medir y haces tus gráficas y entonces te das cuenta de que en el medio con alto fosfato, que es el medio donde no tiene estrés otra vez, pues sí, lo tomamos como el 100% porque es donde más se expresa, porque es ahí donde es el rey, ¿no? ¿Se acuerdan? En el medio sin estrés es el rey, todo bien. Pero ¿qué pasa si tú lo metes en un medio con bajo fosfato? Pues ahí casi no se expresa. Entonces esto era otro indicio de que el sistema LAS tal vez no es tan funcional en estas condiciones, ¿va? O sea, se expresa menos y también vimos que si lo quitábamos, el fenotipo seguía igual, ¿no? Entonces ya son dos evidencias que dicen, tal vez es algo muy diferente lo que está pasando en un medio rico donde el LAS manda y acá ni siquiera importa, ¿va? Entonces, pues justamente para finalizar un poco esta hipótesis, hicimos un transcriptoma. ¿Qué es un transcriptoma? Es justamente, volvemos a esta imagen, ¿no? Tú tienes, ya tengo la bacteria silvestre y tengo la bacteria, aquí la pongo como parchadita, que le quite el gen LAS, ¿no? Y entonces, pues son dos bacterias diferentes. En el genoma todo está igual, excepto que le quite el gen, ¿no? Pero todo lo demás está igual. Pero, ¿qué pasa con el transcriptoma? ¿Qué es el transcriptoma? Es todos los transcritos, todos los genes que están prendidos, que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, hay mucha diferencia en los transcritos de una y de otra en el medio con bajo fosfato y en el medio con alto fosfato, ¿va? Entonces, de esta manera vamos a saber, ¿ustedes qué esperarían? Ok, si son exactamente iguales, que están expresando los mismos genes, entonces le da igual que le quitaste la proteína LASR, ¿no? Porque se está comportando igual. Ahora, si hay muchas diferencias, muchos genes que se expresan más en una y otra, entonces quiere decir que sí es relevante que tú le hayas quitado esa proteína, ¿va? Entonces, en el primero, en el medio alto en fosfato, otra vez el medio donde la jerarquía se sigue y donde no hay estrés, pues justamente todos los puntitos que vemos que se salen de esta región, que yo considero como que estadísticamente no es significativa, todos los que se salen son genes que diferencialmente se expresaron, entonces quiere decir que sí hay varios genes, varios transcritos que están siendo diferentes, ¿no? Entonces, sí le está afectando que yo le quité un gen, porque sí hay muchas diferencias, hay genes que se están expresando como no se deberían expresar porque yo le quité el gen. ¿Sí me siguen? Pero en el medio bajo fosfato, prácticamente no hay ningún gen que se salga de mis rayas, de mis líneas, donde es como la tolerancia de la diferencia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Confirmamos nuevamente esta hipótesis de que el sistema LAS, que se había consagrado como el sistema líder, el sistema rey, para el mejor blanco para bloquearlo, pues en otro medio como en el bajo fosfato no tiene tanta relevancia. De hecho, esto es algo global, ¿no? Porque ya lo medimos como, si lo vimos en piocianina, lo vimos en la fusión, pero ahora lo estamos viendo en todo el transcriptoma de toda la célula. Entonces es algo global que vimos que prácticamente pierde la función. En un medio con bajo fosfato prácticamente le da igual tener o no tener ese sistema, ¿va? Y entonces, pues justamente la conclusión de esta parte, que es un proyecto que apenas empieza y falta mucho todavía por seguir, es justo que este sistema se vuelve completamente dispensable, lo puedes quitar en condiciones de bajo fosfato, lo que sugiere que la estructura de la jerarquía pues se tiene que repensar, ¿no? O sea, esta es completamente válida en medios donde no está teniendo estrés, pero tenemos que replantear quién está ayudando a expresar estos sistemas, sobre todo el RHL, que lo vimos con la piocianina, a los otros dos sistemas, quién está ayudando a que se expresen si no está LAS, porque ahí vimos que en bajo fosfato pues le da igual, entonces tiene que haber otro personaje, otra proteína, otra cascada, tal vez son varios, ¿no? De hecho estamos trabajando pues justo en proponer pues otro modelo, viendo otros posibles candidatos que puedan estar haciendo eso de manera que ya le dé igual que le falte eso, que le falte el sistema LAS. Y bueno, ya no me queda más que agradecer, ¿no? A pues la UNAM, CONACYT, Biomédicas, estoy en el posgrado de Bioquímicas, a Ciencias por aceptar mi plática y a mi equipo de laboratorio. Y bueno, ya si tienen dudas o no sé si hay tiempo.
Más o menos. Nos queda tiempo para una pregunta, chicos. ¿Alguien se anima? ¿No? No entendieron. Bueno, ok, pues entonces agradecemos la ponencia del doctor y entregamos Del doctor. reconocimiento. Muchas gracias. Ay, gracias. De recuerdo. Gracias. Entonces, vamos a listarnos para la siguiente ponencia. ¿Cuál es? Si quieres, ponlo. Y ahorita lo conecto. Yeah. Yeah. It's okay? You need help or it's okay? You want the